Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Mexicano de Dermatología Pediátrica. Vamos a hablar sobre omalizumab. Entonces, igual, aquí en la historia, ya en 1939, para casos de urticaria y dermatitis atópica, hacían el uso de histaminasa. Aquí este artículo que refiere en este año. Vamos a hablar del omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado. Comprender un poco la fisiopatogenia de la urticaria, donde sabemos que las inmunoglobulinas E van a ir al receptor de alta afinidad donde están los mastocitos o los basófilos. Llega el alergeno y va a provocar la degranulación del mastocito, con los siguientes signos que ya vemos en una urticaria, por ejemplo, las ronchas y el angioedema. Entonces, el omalizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado que se une al dominio C3 de la IgE. El dominio de unión es la misma zona en la que la IgE se une normalmente al receptor de alta y baja afinidad de los mastocitos y los basófilos. En consecuencia, se impide que la IgE libre unirse al receptor de estos mastocitos de alta afinidad. Entonces, se une al dominio C3 que decíamos de la IgE, formando trímeros y hexámeros y previniendo que se una al receptor de alta afinidad de la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Se dice que la vida media del omalizumab es aproximadamente de 26 días. ¿En qué lo utilizamos? Desde el 2003 en asma alérgica moderada, grave, en mayores de 12 años, desde el 2009 en asma alérgica moderada grave desde mayores de 6 años y el 2014 en urticaria crónica espontánea en mayores de 12 años. Aquí tenemos un niño del hospital al que se le aplica su omalizumab mensualmente. Hay varios artículos que empezaron a hablar de del el uso en la urticaria crónica. Este del 2013, el New England, el estudio de fase 3, multicéntrico aleatorizado doble ciego, eficacia y seguridad del omalizumab en pacientes con urticaria crónica espontánea. 323 pacientes recibieron 3 dosis de omalizumab con dosis de 75, 150, 300 miligramos o placebo con 4 semanas de diferencia. Los eventos adversos fueron similares en todos los grupos y se vio que el omalizumab disminuía los síntomas y signos clínicos de urticaria crónica idiopática en pacientes que habían permanecido sintomáticos a pesar del uso de antihistamínicos. Entonces, el nivel de evidencia es A en la urticaria, se deja 300 miligramos cada 4 semanas. También se empezó a ver resultados favorables en urticaria inducible. Fracasos terapéuticos se vieron con dosis bajas. Mayoría de los pacientes que tuvieron respuesta completa pudieron suspender el omalizumab y mantener una remisión completa. Hay estas revisiones sistemática que evalúa la eficiencia y seguridad del omalizumab en pacientes con urticaria crónica espontánea. 1,620 sujetos de 12 a 75 años tratados con omalizumab durante 16 a 40 semanas. Se vio que con la dosis de 150 miligramos no producía una mejoría clínica significativa, pero con 300 miligramos sí había una mejoría clínicamente significativa. Entonces también se hicieron algunos estudios en niños, no son muchos casos, se sabe que afecta a los niños el 0.75%. La serie de 5 casos, 5 centros de atención realizada en Israel, los pacientes incluidos fueron niños menores de 18 años, edades desde 6 a 16 años, 19 participantes, de los cuales 16 respondieron al tratamiento con omalizumab, 2 dejaron de responder después de 6 a 12 meses de terapia, 3 pacientes no respondieron al tratamiento, logrando la remisión con la cuarta línea del tratamiento. Los niños con urticaria crónica espontánea recalcitrante responden bien a la terapia con omalizumab a dosis estándar. Entonces, aquí otro estudio que se hizo en pacientes menores de 12 años, mayores de 12 años que no respondían a los medicamentos tradicionales para el manejo de la urticaria. 6 pacientes con urticaria crónica espontánea tratados con omalizumab. El rango de edad de los 11 a los 16 años. Se dejó el tratamiento por 6 meses. Un paciente no respondió al tratamiento. Aquí vemos la gráfica. Y 2 pacientes tuvieron mejoría completa durante 12 meses. 3 pacientes necesitaron un segundo ciclo del tratamiento. Entonces, el mecanismo de acción
lo que va a implicar que las manifestaciones inflamatorias en la piel que implican los mastocitos es la vía común en varios tipos de urticaria. La urticaria física o la urticaria inducible, los factores patogénicos internos transducen los desencadenantes externos a la activación de los mastocitos no se han identificado. Para el tipo espontáneo, los principales factores causales que causan la manifestación de urticaria surgen internamente. Un subtipo muy importante es la causa autoinmune. La IgE, al unirse al receptor de alta afinidad de los mastocitos sin entrecruzamiento con el factor de alta afinidad del mastocito, puede promover la proliferación y supervivencia de los mastocitos y así mantener y expandir la reserva de mastocitos. Entonces, si tenemos una IgE que va a estar disminuida, todo esto va a ser lo contrario. La unión de la IgE con el receptor de alta afinidad va a disminuir el umbral de degranulación de mastocitos y aumenta su sensibilidad a varios estímulos. Esta unión va a potenciar la capacidad de los mastocitos para almacenar y sintetizar mediadores inflamatorios y citocinas de nuevo. La reducción de la liberación de estos mediadores inflamatorios por omalizumab requiere de la reducción del 95% de los niveles séricos de la IgE para modificar las respuestas de alergenos a través de la regulación negativa del receptor. La reducción de los niveles de la IgE libre resulta en una reducción en el número de receptores de alta afinidad de los mastocitos y basófilos y células de presentadores de antígenos. Esto va a ser muy importante ya que este va a ser el mecanismo que se plantea para el manejo del omalizumab en las urticarias crónicas autoinmunes. Entonces, va a haber una reducción de la IgE unida al receptor de alta afinidad de la IgE. Sabemos que las urticarias que son graves, recalcitrantes, se ha visto que hay vasopenia y lo que va a provocar que disminuya el nivel de IgE va a hacer que aumenten los basófilos a partir del 8º día. Entonces, ¿qué otras cosas vamos a ver? La capacidad del omalizumab para reducir los niveles de IgE libre y regular la baja del receptor de la permeabilidad. Al no ser utilizado, el mastocitos está bien establecido. Entonces, ¿qué se teoriza? Que el omalizumab podría prevenir la activación de mastocitos y basófilos en aproximadamente el 40 al 45% que pueden tener un componente autoinmune. Por eso es lo que se dice, varios estudios, que sirve para urticaria crónica autoinmune al disminuir la densidad de los receptores de alta afinidad. Entonces, para que me entiendan mejor, sabemos que tenemos los receptores de alta afinidad en los mastocitos, en los basófilos. La IgE hace el puenteo, viene el antígeno y va a provocar la degranulación del mastocito en segundos, luego en minutos con derivados del ácido araquidónico y la posterior síntesis de citocinas. Entonces, de igual forma, tenemos el receptor de alta afinidad, va a venir la IgG contra la IgE y va a provocar la degranulación del mastocito. De igual forma, sin que haya el puenteo de la IgE, va a llegar directamente la IgG y va a actuar sobre el receptor de alta afinidad de la IgE y va a provocar la degranulación del mastocito. Entonces, si provocamos a la baja, que ya no tengamos receptores de IgE, receptor de alta afinidad de la IgE, ya no va a haber donde actúen tanto la IgE, la IgG. Entonces, reduce la actividad de la IgG contra la IgE o el receptor de alta afinidad, elimina el efecto del antígeno autoinmune, va a reducir la actividad de la IgE contra el autoantígeno. Principalmente se ha visto que hay muchos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea que estén relacionados. Entonces, que hay varios estudios, varios ensayos en lo que se ha visto en la urticaria inducible, que antes no se había estudiado. 43 ensayos en este artículo mencionan estudios de casos, informes de casos. La evidencia más fuerte fue para el dermografismo, para la urticaria por el frío, la urticaria solar. Poca evidencia disponible sobre angioedema vibratorio y urticaria coagénica. Apoya el control temprano de los síntomas en la mayoría de los casos, a veces dentro de las primeras 24 horas. Muchos pacientes obtuvieron alivio completo de los síntomas, mejoraron sustancialmente su calidad de vida y presentaron pocos efectos adversos. Aquí, por ejemplo, en este artículo se menciona por la urticaria de contacto por el frío, que sabemos que son rochas ruginosas o angioedema, o incluso anafilaxia después del contacto con objetos fríos, líquidos o aire frío. Aquí se menciona 5 adolescentes entre 14 y 15 años. El primer episodio a los 11 años de uno de ellos al nadar en el mar
4 pacientes con datos de anafilaxia, tratamiento con antihistamínicos sin respuesta, por lo que se indicó omalizumab 300 miligramos al mes. Mejoría importante en 4 pacientes luego del primer mes de tratamiento. 3 pacientes descontinuaron el uso del antihistamínico y 2 pacientes suspendieron el tratamiento a los 5 y 11 meses y un paciente recibe su omalizumab 4 meses al año, que son los días que se va al mar a nadar. Entonces, también tenemos esta que no estaría tan relacionada con la urticaria, pero es un paciente adulto, que presenta prurito acuogénico, se caracteriza por el prurito intenso, sin lesiones cutáneas perceptibles por el contacto por el agua. Es un masculino de 61 años, 10 años con prurito intenso luego del contacto con el agua. Los síntomas duraban de 30 a 60 minutos después de bañarse. El tratamiento con antagonistas H1, antagonistas H2, montelukast, ciclosporina no presentó mejoría, por lo que se decide iniciar omalizumab. Se da 300 miligramos cada 4 semanas con remisión sintomática completa. Entonces se dice que suprime los niveles circulantes de IgE, lo que a su vez reduce la activación de basófilos y la degradación de mastocitos, por lo tanto reduce la liberación de histamina y los desencadenantes del prurito. Lo que habíamos también comentado en la urticaria inducido por el contacto con el sol, la urticaria solar, aquí un niño de 6 años, antecedentes de rinitis alérgica y dermatitis atópica leve, inicia a los 4 años de edad, con ronchas, angioedema con la exposición al sol, positivo a la luz visible, sin respuesta a antihistamínicos y medidas generales, presenta un episodio de anafilaxia, rechazan dosis creciente de luz, por lo que se inicia omalizumab con respuesta adecuada. Se reportaron previamente 10 casos con este mismo padecimiento, donde 6 presentaron remisiones completas y ninguna respuesta en 2 casos. Aquí otro caso es femenina de 16 años, 18 meses con urticaria solar, no responde al tratamiento convencional, tenía la IgE sérica de 228 y su peso 57. En ella se calculó como las pautas que se tiene como para el asma, por lo que se le indicó 375 miligramos cada 2 semanas. La respuesta terapéutica con la primera dosis, a los 6 meses se baja la dosis cada 4 semanas y posteriormente también se fueron rebajando la dosis igual cada 4 semanas con buena respuesta al tratamiento. Para la urticaria por presión, que tal vez no ha sido tan descrita, aquí hay un caso, las disculpas de que es un paciente adulto, es un masculino de 45 años, presenta enrojecimiento, hinchazón, comezón, ardor, punción y dolor en varias partes de su piel durante 15 años. Lesiones ocurren en manos después de llevar la bolsa del mercado y en la parte posterior de las rodillas después de estar sentado en la silla durante mucho tiempo. Luego de 5 a 6 horas recibió antihistamínicos como tratamiento sin la respuesta adecuada, por lo que se inició omalizumab. Primero se indicó 300 miligramos cada 4 semanas, en la que hubo poca respuesta, pero al dar la dosis de cada 2 semanas presentó mejor respuesta al tratamiento. Entonces, otro tipo de urticaria, la urticaria colinérgica, hay una revisión sistemática de la literatura donde se vieron 58 pacientes con urticaria colinérgica refractarios al tratamiento, tratados con omalizumab. Los estudios disponibles informaron que el omalizumab es eficaz y mejora la calidad de vida relacionada con la enfermedad. Entonces aquí tenemos una paciente de 27 años, 2 años con urticaria colinérgica que no responde al tratamiento. Se indica omalizumab con reducción de la dosis luego de la reducción de los síntomas con la primera dosis, sea 300 miligramos cada 4 semanas por 3 y luego se va bajando paulatinamente la dosis, sin reacciones adversas durante un total de 68 semanas. Entonces, ¿qué se teoriza? Que recientemente se sugiere que el MGL1304 de la Malassezia globosae, un alergeno principal en el sudor de pacientes con dermatitis atópicas, es un antígeno también importante en la mayoría de los pacientes con urticaria colinérgica. Niveles de la IgE específica a este antígeno en el suero de pacientes con urticaria colinérgica es significativamente más alto en pacientes normales. Entonces, solo omalizumab puede unirse a la IgE específica del antígeno del sudor y remitiendo los casos, el problema de urticaria colinérgica. Aquí nos mencionan que hubo búsquedas en distintas bases de datos desde 1990 al 2016 para buscar usos en dermatología.
913 artículos, 99 cumplieron nuestros criterios de inclusión, y en los casos en los que se utilizó en urticaria crónica espontánea, obviamente fue más de 63 artículos, dermatitis atópica 21 y otras enfermedades que se mencionan en la diapositiva. En dermatitis atópica, el grado de evidencia es muy bajo, sin mejoría del prurito o escoras, a pesar de disminuir la IG o citocinas con respuesta a TH2, sin mejoría en pacientes con mutación de la filagrina, solo se benefició un grupo de pacientes. Pemfigoide buloso, sabemos que hay un anticuerpo contra una proteína de los semidesmosomas que se pueden producir no solo IgG, sino también IG con el contra el BP 180 en 70% de los pacientes. 6 pacientes que fracasaron en tratamiento con corticosteroides recibieron omalizumab a 300 miligramos cada 4 semanas. Todos los pacientes tuvieron una mejoría temprana de su enfermedad y el 50% tuvo resolución completa mantenida hasta 42 semanas. El omalizumab también se utilizó en un caso pediátrico de pemfigoide ampolloso grave, mencionado en este artículo, recibiendo 100 miligramos de omalizumab cada 2 semanas con control de la enfermedad. Después de una semana, se mantuvo esta misma dosis cada 4 semanas por 7 meses. Aquí es un caso de un paciente femenino de 81 años contra el diagnóstico de pemfigoide ampolloso, el tratamiento con esteroides azatioprina con poca respuesta y además empeorando su estado general por los efectos secundarios de los medicamentos, por lo que se inició omalizumab cada 4 semanas. Después de 7 dosis de omalizumab se suspendió prednisona de azatropina con buena respuesta al tratamiento, y se menciona 15 casos previos reportados antes de este artículo. Igual, aquí nos menciona una serendipia, es una paciente de 77 años con diagnóstico de pemfigo foliáceo y va desarrollando también una urticaria crónica espontánea de 3 meses de evolución que no respondía a los tratamientos con los antihistamínicos. Entonces se indica 300 miligramos cada 4 semanas por un año de omalizumab y se observa no solo resolución de urticaria, sino también lesiones por el pemfigo foliáceo. A los 6 meses de retirado del omalizumab, presencia de vesículas y erosiones. Solo hay un reporte previo de IG antidesmogleína 1 en el pemfigo foliáceo. Estos son casos aislados, no significa que ya tenemos que dejar tratamiento con omalizumab, por ejemplo, para el pemfigo, ¿sí? En el síndrome de hiper-IG hay 2 informes de casos con buena respuesta. La dermatitis puede ser secundaria a la liberación de histamina por mastocitos estimulada por la IG. El omalizumab puede funcionar bloqueando la degranulación de los mastocitos y el mecanismo potencial la reducción de los niveles de IG. Aquí es un caso de una niña de 12 años con el diagnóstico de síndrome de hiper-IG que presentaba un eczema de difícil control. Se indicó omalizumab para el eczema, no para su síndrome de hiper-IG, cada 2 semanas, mejorando el prurito y las lesiones cutáneas. Les repito, son casos aislados, no significa que el omalizumab lo tengamos que utilizar en la dermatitis atópica. Ya conocemos cuál es el anticuerpo monoclonal actualmente que está aprobado para el uso en la dermatitis atópica, ¿no? En mastocitosis cutánea, y el nivel de evidencia es de 2 pacientes con mastocitosis cutánea y sistémica luego de 3 meses a dosis de 300 miligramos por mes, con resolución de síntomas gastrointestinales y cutáneos a 15 meses de seguimiento. Hay un síndrome que está recientemente descrito, que es el de activación sistémica de mastocitos, donde presentan enrojecimiento, urticaria, dolor abdominal, diarrea, parestesias, disfunción cognitiva, que también ha sido eficaz el omalizumab. Son 2 niños de 2 años que tenían mastocitosis cutánea, aquí diagnosticados desde los 3 meses, con exacerbaciones frecuentes, ya sea desencadenada por infecciones respiratorias, traumatismos menores, por lo que se inicia omalizumab de forma mensual a 150 miligramos y se encuentra sintomático al mes del inicio del tratamiento. Igual el otro niño que presentaba exacerbaciones diarias a pesar de su tratamiento con antihistamínicos, esteroide, entonces también se inició omalizumab, primero con la dosis de 150 miligramos no hubo la respuesta adecuada, pero cuando se aumentó la dosis cada 2 semanas de 300 miligramos cada 2 semanas, sí hubo una respuesta adecuada. Entonces aquí principalmente para prevenir la anafilaxia en estos pacientes con mastocitosis sistémica, hay varios reportes que se mencionan en este artículo. Hay 35 artículos relevantes en adultos con tratamiento de
omalizumab en mastocitosis, en donde se dio la dosis de mantenimiento de 300 miligramos, 17 meses de tratamiento, donde también se observó que en los pacientes que tenían una respuesta anafilaxia a la picadura de himenópteros, que toleraban la inmunoterapia con el veneno de himenópteros. Entonces, en este síndrome de activación sistémica de mastocitos, aquí un caso de un masculino de 48 años que después de la picadura de abeja pierde el conocimiento mientras conducía, presentó anafilaxia, se diagnostica este síndrome de activación idiopática sistémica de mastocitos y entonces en él se dio tratamiento con omalizumab y también para la inmunoterapia subcutánea contra el veneno de la abeja también se dio el tratamiento con omalizumab. Hay otros padecimientos en los que los informes, igual el grado de evidencia es muy bajo, solo son casos que se vieron. Por ejemplo, acá es una niña de 10 años que está diagnosticada con una síndrome de Churg-Strauss o una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, tenía antecedentes de rinitis alérgica, asma y sinusitis, con lesiones en piel, que las vemos acá, dolor abdominal, entumecimiento de extremidades inferiores, disnea, pérdida de peso, presenta los nódulos cutáneos indoloros, la radiografía de tórax muestra cardiomegalia infiltrado en el pulmón izquierdo, el ecocardiograma con derrame pericárdico y endoscopía con una úlcera de esófago. La biometría hemática con eosinofilia, la IG en niveles elevados de 2169, se dio tratamiento con bolos de metilprednisolona, bolos de ciclofosfamida, mofetil-micofenolato, rituximab, gamma-globulina, sin tener una respuesta adecuada. 2 años después se suspende el tratamiento por su ineficacia, se inicia omalizumab y 9 meses después, libre de la afección gastrointestinal neurológica cutánea y los síntomas respiratorios son leves. Entonces, igual, son casos aislados, no significa que todos los pacientes ya tenemos que indicar este medicamento en este padecimiento, ¿sí? Entonces, también tenemos aquí una dermatosis por IgA lineal, es una paciente de 55 años con este diagnóstico de dermatosis por IgA lineal, que respondió los primeros 3 años al tratamiento con Dapsona, empezó a tener efectos adversos secundarios con las dosis altas de Dapsona, por lo que se cambia al tratamiento con sulfapiridina, con poca mejoría. Entonces se vuelve a la Dapsona, pero dosis más baja asociando tetraciclina. Al mismo tiempo va desarrollando una urticaria crónica espontánea que no es controlada con ningún tipo de tratamiento, por lo que se inicia omalizumab por 6 meses. Posterior al inicio del tratamiento hubo resolución de la urticaria crónica y la dermatosis por IgA lineal. Hubo recaída al suspender el omalizumab. Entonces, igual, son padecimientos en los que no nos llegamos a explicar completamente cómo puede actuar el omalizumab, ¿no? Ahora que todos los artículos nos hablan del COVID, igual no podía faltar aquí, es una paciente de 54 años con urticaria crónica espontánea. En marzo de este año presenta fiebre, dolor de faringe, tos, fatiga, anosmia y ageusia. Su reacción en cadena polimerasa es positivo para el SARS-CoV-2 y presenta exacerbación de su urticaria sin respuesta a antihistamínicos, esteroides sistémicos, por lo que se inicia tratamiento con omalizumab 300 miligramos, con lo que a los 3 días presenta ya mejoría del cuadro. Hay pacientes que no responden al omalizumab en los casos de urticaria. Aquí se trató de ver 2 estudios en lo que se vio que los pacientes que tenían anticuerpos antinucleares positivos no respondían muy bien al tratamiento con omalizumab, mientras los que tenían anticuerpos antinucleares negativos presentaban una reducción media de la actividad de la enfermedad del 95% en comparación del 37% en pacientes con anticuerpos antinucleares positivos. Otra causa que también se vio, que pacientes que tenían angioedema, la respuesta no fue tan completa en pacientes que no presentaban, con relación a pacientes que no presentaban el angioedema, ¿no? Entonces, no todo tampoco es fantástico con el omalizumab. Sabemos que hay efectos colaterales. Aquí es una niña de 12 años que tenía urticaria, angioedema, sin respuesta a antihistamínicos, antileucotrienos y doxepina. Se indica omalizumab 300 miligramos cada mes. A la segunda dosis presenta exantema, morbiliforme, malestar general, dolor en las articulaciones y cefalea. El prurito y angioedema era controlado. Estuvo 6 meses con omalizumab, pero con cada dosis empeoraba el cuadro. Se diagnostica enfermedad del suero,
se suspende el omalizumab, remite el cuadro, pero inicia nuevamente ronchas, angioedema. La paciente quería seguir con el tratamiento, pero se cambia el tratamiento. Eh, Se vio que había cambios hormonales que contribuían a los brotes, por lo que se da tratamiento con un anticonceptivo. La paciente se encuentra ya sin urticaria y es el primer paciente reportado con una enfermedad del suero por omalizumab. Lo que sí teníamos el conocimiento y está la advertencia de etiqueta negra que menciona la posibilidad de anafilaxia. Al 2016 hay el uso en 31,000 pacientes al año en ensayos clínicos, 819,000 pacientes que lo reciben por prescripción. Entonces, hay varios estudios con la relación de anafilaxia con el uso de omalizumab. Ya se lo había visto igual desde después de su aprobación en asma alérgica. Generalmente la anafilaxia afecta principalmente el tracto respiratorio en el 95%. Se ven las primeras reacciones a la segunda o tercera dosis. Ocurre dentro de los 60 minutos, muchas veces, de la administración del omalizumab en la mayoría de los casos. Se han detectado anticuerpos anti-omalizumab en un número limitado de pacientes, ¿no? Se dice que es el 0.2% de pacientes que toman omalizumab. Mayores de las reacciones ocurren entre las 2 horas. Hay informes que ocurren tan pronto como la primera dosis y hasta un año después del tratamiento programados regularmente, ¿no? Entonces, aquí esta paciente que recibe omalizumab es una paciente de 31 años con diagnóstico de urticaria crónica espontánea. Se le da su omalizumab, 300 miligramos. Con la primera dosis, a las 12 horas, presenta pirexia, cefalea que remite en días, remite urticaria. Con la segunda dosis, se presenta este exantema urticariforme, vómitos, diarrea y dolor muscular difuso, por lo que ya se suspende el omalizumab y se cambia el tratamiento por uno de cuarta línea como la ciclosporina. Entonces, igual uno dice, todo está muy bien, los costos también es importante saber. Aquí en este estudio, que al final se ve que, o sea, sí vimos que es eficaz, pero también es mucho más costoso. Aquí es un estudio de 10 años en los pacientes, ¿cuánto llevan a gastar? Vemos que la relación de los que reciben omalizumab con los que reciben el tratamiento convencional y con todos los gastos, no hay gran diferencia. Hay mejor calidad de vida con el omalizumab y establecimiento del omalizumab como tratamiento tercera línea en las guías de urticaria crónica, ¿no? Entonces, esto es lo que más adelante vamos a tener, todos los tratamientos que en un futuro cercano vamos a ver para la urticaria, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.